Y vamos a hablar ahora de un tema importante, o dos temas que están relacionados directamente, que es la innovación y el liderazgo. Se habla mucho sobre la palabra líder, ¿no? ¿Qué es un líder? Yo les hago una pregunta antes de iniciar. Y por favor, pueden participar, pueden decir lo que ustedes piensen, realmente es la idea que podamos interactuar todos. ¿Ustedes creen que los líderes nacen o se hacen? ¿Qué creen? ¿Qué piensan? ¿Se hacen? ¿Sí? Ambos. ¿Quién dijo ambos? Por ahí alguien dijo ambos. Ambos, ¿ok? Por ahí se nace, otros se hacen. Sí, yo creo que es ambos. Creo que es ambos. Creo que definitivamente el líder, de alguna otra forma, ya tiene algunas características innatas. Sin embargo, esto es un trabajo constante y es un desarrollo personal de ciertas habilidades. Desarrollar habilidades que efectivamente nos van a hacer a nosotros poder dirigir equipos y no que nos vean como un jefe. Ojo, hay personas que dicen, tengo un jefe, pero el jefe no es un líder, ¿correcto? Son dos conceptos distintos. No todos los jefes son líderes, deberían, pero no lo son. Entonces hay que trabajar en ello. Por lo tanto, ahora les traigo otro concepto, que es el líder innovador. De hecho, para ser innovador hay que ser creativos, ¿cierto? Porque lo que dice Brian es cierto. Tú puedes innovar un producto que ya está creado, que ya existe. Lo puedes mejorar, lo puedes desarrollar. Puedes darle otra forma, puedes darle otra perspectiva, puedes enfocarlo a diferentes públicos, ¿cierto? Pero hay un tema mucho más importante también, que le voy a sumar al gran concepto que nos ha dado, que es que para innovar yo tengo que poder desarrollarlo, tengo que poder implementarlo. Tener una idea creativa no necesariamente ser innovador. ¿Y por qué digo eso? Porque a mí se me puede ocurrir algo demasiado loco hoy día, pero la pregunta es, ¿lo puedes hacer? ¿Lo puedes desarrollar? ¿Lo puedes implementar? ¿Es factible? ¿Es viable? Ahí hay una gran diferencia. Y no todas las ideas van a ser innovadoras. Deberían, pero no todas. Y entonces, les he traído este concepto. Entonces, ¿por qué ser un líder innovador, ¿no? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué es importante? ¿Qué debemos de hacer? Y acá les he traído un pequeño concepto, donde es fundamental ser innovador en un mercado tan competitivo como el de hoy. Básico, importante. En el mundo ahora hay mucha competencia. Es más, yo les podría decir que casi todo ya está creado. Se puede seguir creando, pero casi todo está creado. Entonces la pregunta es, ¿por qué te van a escoger a ti y no a ti? ¿Por qué tu negocio y no el mío? Y ahí viene una gran pregunta que debemos de hacernos y una respuesta que viene a decir nuestra propuesta de valor, ¿no? ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? Y eso es importante. Cuando hablamos de propuesta de valor va desde un negocio hasta nuestra propia marca personal. Si ustedes van a buscar trabajo a alguna empresa, ustedes van y de repente entran a un proceso de selección donde hay 30 personas buscando el mismo trabajo que ustedes. La pregunta que yo les haría es, ¿por qué los van a escoger ustedes y no los otros 29? Bueno, eso es su propuesta de valor. El por qué los están escogiendo. ¿Qué los hace distintos? ¿Qué los hace diferentes? ¿Qué los hace especiales? ¿Por qué ustedes? Entonces, eso lo vamos a relacionar directamente también con ser innovadores, porque la pregunta es, ¿qué de distinto hago para que efectivamente mi negocio funcione y sea mejor que los demás? ¿Podemos decir que la innovación es creación de algún producto, bien o servicio? Sí, puede ser. Puede ser, porque podemos crear algo nuevo. Pero como dijeron, podemos mejorar, podemos implementar, podemos perfeccionar y salir de lo convencional y no repetirlo y no ser lo común. Eso es importante. Entonces, si hablamos de importancia del liderazgo innovador, ¿qué podemos decir? Que genera una ventaja competitiva. ¿Por qué genera una ventaja competitiva? Porque nos hace diferentes. Porque realmente el ser innovador hace que efectivamente nuestro negocio se vea distinto, que podamos escalar. Hay un tema con los negocios. A veces sucede que los negocios son buenos y se quedan en un solo estatus, en un solo momento, en un solo estado. Y lo que tenemos que hacer es que todo negocio sea escalable. ¿Qué significa escalable? Que realmente vaya mejorando, vaya desarrollándose, vaya teniendo mejores oportunidades, opciones y vaya teniendo mejores resultados. Por lo tanto, es fundamental entender que la ventaja competitiva genera superar marcas, empresas. Eso es fundamental. Crea productos disruptivos. Está en desorden, a ver si lo primero el uno. Pero crea productos disruptivos. ¿A qué me refiero con eso? Que crea productos totalmente distintos, que te hacen pensar, que te dan un poquito de vueltas en la cabeza, que son distintos a los demás.
Y eso es fundamental. Entonces, el liderazgo innovador, ¿qué hace? Observa la creación de productos y servicios originales. ¿Pero a quién responde? ¿A las necesidades de quién? ¿De quién? Del cliente, tal cual. Porque cuando hablamos de innovación, hablamos de centrarnos en quién. ¿En la tecnología? ¿La innovación es tecnología? ¿La innovación es importante por la tecnología que utilizamos? ¿Creen ustedes? ¿Solo tecnología? ¿Lo más importante es la tecnología siempre? Bien, necesidades del cliente. Yo puedo tener la mejor tecnología del mercado, pero una cosa es lo que piense yo y otra cosa es lo que realmente sienta, opine, crea o visualice el cliente. Somos personas y tenemos que centrarnos en personas. Todos tenemos necesidades, definitivamente. No todas son las mismas. Entonces hay que entender qué piensa el cliente, hay que entender qué opina, qué cree, qué siente. Por lo tanto hay que tener mucha empatía. ¿Han escuchado la palabra empatía o no? Ahora, hace un par de años mucho más, ¿no? ¿Recuerdan cuando empezamos con lo del COVID? ¿Y qué nos decían? Ponte mascarilla porque tienes que pensar en los demás, tienes que tener empatía. Sigue las normas porque tienes que tener empatía. Y se utilizó mucho esta palabra, empatía, 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 empatía. ¿Qué es empatía para ustedes? Ponerse en el lugar del otro, colocarse en los zapatos del otro, como mencionaron, ¿correcto? Y eso está bien. Yo le agregaría algo más. Entender, comprender, sentir, saber qué sienten, emociones. Nosotros transmitimos emociones. ¿Qué comunican ustedes? Emociones. Ustedes cuando ven a una persona y ven su rostro, ¿pueden darse cuenta o pueden creer cómo se puede sentir? Más o menos, ¿no? ¿Sí? Si ven una persona alegre, triste, molesta, probablemente pueden saber cómo se puede sentir. Transmitimos emociones. Entonces, ¿qué es tener empatía? Ponernos en el lugar del otro, sí, pero entendiendo y comprendiendo realmente qué es lo que siente, qué piensa. Y ahí es importante el tema de crear productos o servicios disruptivos. ¿Por qué? Porque yo voy a entender realmente qué quiere el cliente, qué necesita el cliente. Y con ello yo voy a poder crear un producto o un servicio. Y ahí viene esta metodología ágil llamada el Design Thinking. Nos ayuda para eso. Y la primera fase del Design Thinking es empatizar. ¿Por qué? Porque tenemos que entender a las personas. Si no entendemos a las personas va a ser difícil que yo pueda darles una respuesta acerca de lo que quieren. Y por último, atrae el talento humano. Si ustedes ven o están en un lugar donde existe mucha empatía, donde existen realmente productos nuevos a cada momento, realmente existen servicios nuevos, realmente el mercado varía y la empresa está de acuerdo con ello, pues definitivamente ustedes van a querer estar ahí. Y si ustedes tienen un negocio en el cual tengan siempre productos nuevos, pues definitivamente van a querer trabajar ahí. Por eso es que atrae el talento humano. Entonces, vamos a ver las características de un líder innovador. Hablábamos de líderes, ¿no? Y ustedes me dijeron, ustedes me dieron la respuesta, el líder nace y se hace. Sí, pues el líder nace y se hace. Entonces, ¿un líder puede nacer creativo? ¿Qué creen? ¿Sí o no? ¿Nace creativo? ¿Ustedes nacen creativos? ¿Sí? Algunos, ¿no? ¿Pero todos nacen creativos o no? La verdad, ¿ah? No necesariamente. ¿Lo podemos trabajar? Todo se puede trabajar. Entonces, ¿un líder necesariamente puede ser creativo? Debería. Si no nazco creativo, ¿qué hago? ¿Lo trabajo? Lo trabajo. Me capacito, estudio. Eso es importante. ¿Qué más? Se enfoca en el cliente. Decíamos anteriormente, ¿qué es importante? ¿Pensar solo en la tecnología? No. Piensen en el cliente. Muchachos, somos personas. Sentimos. Piensen en las personas. Piensen en el cliente. Un negocio que no piensa o no se enfoca en el cliente, ténganlo por seguro que no tiene éxito. El cliente es lo más importante. ¿Han escuchado esa frase? ¿El cliente es lo más importante? ¿Sí? ¿La han escuchado? Ya, pero yo les agregaría algo, ¿ah? No hablemos solo del cliente externo, que viene a ser el cliente, obviamente esa persona que nos compra, esa empresa que nos compra. Vean el cliente interno. ¿Quién es el cliente interno? Las personas que trabajan con ustedes, correcto, los colaboradores. Entonces, si yo quiero que mis clientes internos externos se sientan bien, ¿qué tengo que hacer con mis clientes internos? Que se sientan bien, que estén motivados, ¿cierto?
Entonces, hay que entender y hay que enfocarnos en el cliente siempre. ¿Qué más? Generar confianza en el equipo. Si somos líderes, tenemos que generar confianza en el equipo de trabajo. Y si soy innovador, ¿genero confianza en el equipo? Sí, porque tal vez le doy las respuestas diferentes, porque me van a creer, porque van a sentir que efectivamente lo que nosotros decimos tiene valor. ¿Qué más? Se comunica efectivamente. Comunicación efectiva, ¿qué cosa es? ¿Qué es comunicarse efectivamente? ¿Hablar bonito? ¿Qué es hablar bonito, no? La comunicación efectiva tiene 3 elementos fundamentales. El primero es saber escuchar. Si no escuchamos, no vamos a solucionar nada. ¿Ustedes saben escuchar? ¿Ah? ¿Sí? A veces dicen. Cuando quieren. ¿O no? Escuchar es un tema de actitud, ¿ah? Ojo, escuchar es un tema de actitud. Si yo quiero, escucho. Si no, no lo hago. Y oír no es lo mismo que escuchar. Hay una gran diferencia, ¿cierto? ¿Todos oyen? ¿Todos oímos? Si no tenemos ningún problema físico, me refiero en el sentido del oído, pues vamos a poder oír. ¿Pero escuchamos? A veces, ¿no? Si realmente queremos, si tenemos ganas. Entonces, para nosotros ser líderes innovadores tenemos que saber escuchar. ¿Qué más? Tenemos que saber preguntar. ¿Ustedes saben preguntar? ¿O asumen? A veces nos cuesta preguntar. ¿Por qué? ¡Qué roche! ¿Cómo voy a preguntar? Estoy en clase. ¿Tienen alguna duda? No, si pregunto, de repente van a pensar que no he estado atento. Van a pensar, de repente se ríen de mi pregunta. ¿Por qué? Pregunten, si no saben algo, pregunten. ¿Cuál es el problema? No sé, no lo sé, yo no tengo por qué saber todo. No entendí, no lo entendí, no tengo por qué entender todo. Y si yo pregunto, no voy a asumir. Y si no asumo, voy a tener la respuesta concreta y correcta. Pregunten. Y por último, saber decir. ¿Qué es saber decir? Hay frases que yo las puedo decir de 2 maneras distintas, la misma frase, y voy a tener respuestas diferentes y voy a tener actitudes distintas por parte de los demás. ¿Por qué? Porque las he dicho diferente. ¿No les ha pasado? Que a veces le dicen algo y les molesta o les fastidia más que otra forma, otro tipo de manera de decir las cosas. Nos pasa. Somos seres humanos. Creo que a todos nos sucede. Por último, o las 2 últimas, ¿no? Es flexible en el proceso. Un líder innovador es flexible, sí, porque tiene nuevas formas o busca nuevas formas. Ojo, flexibilidad no significa dejar de hacer las cosas. Flexibilidad significa entender los momentos y sobre todo saber cuándo puedo tomar decisiones distintas, diferentes, o cuándo puedo dar una nueva oportunidad, o cuándo puedo pensar distinto. Y ahí viene esto último, ¿no? Que es el brindar feedback. ¿Qué cosa es brindar feedback? ¿Qué es feedback? Retroalimentación. ¿Y por qué es importante la retroalimentación? Correcto, mejorar, ¿cierto? ¿Por qué recibo feedback? ¿O por qué es bueno dar feedback? Porque quiero mejorar. Si ustedes algo no lo han hecho bien, y si reciben el feedback apropiado, la siguiente vez lo van a hacer muy bien. Y acá viene algo importante, saber dar feedback, ¿ya? Yo les doy un tip, algo chiquito. Cuando den feedback, fíjense bien las palabras que utilizan. Hay conectores importantes. A veces, por ejemplo, ¿no? Presentan algo y le dices, tu trabajo está bien, pero lo puedes hacer mejor. Ese pero es una gran barrera. Ese pero es una barrera enfrente, ¿no? Sin embargo, cuando digo, tu trabajo estuvo bien y puedes mejorar tal tema, el y suma, el pero te pone la pared. Cuando demos feedback, acostumbremos a utilizar conectores positivos, como el y no el pero. Y es importante que un líder sepa dar feedback, porque la idea es que puedan mejorar a los integrantes de su equipo, o que busquen las mejoras en ellos. ¿Qué tal? ¿Ven la imagen o no? ¿Se ve? Ajá. ¿Se ve la imagen? ¿Qué piensan? ¿Innovador o no? ¿Qué tal? ¿Qué es? Una caja, ¿no? ¿Y qué hizo con esa caja? Un escritorio. La pregunta es, según el concepto que hemos visto, ¿es innovador o no es innovador? ¿Y por qué más es innovador? ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Lo implementó o no lo implementó? Yo estoy seguro que esa fue una idea creativa, una idea loca, una idea diferente, una idea disruptiva. La pregunta es, ¿lo pudo hacer? Sí, lo hizo.
Habría que preguntarnos, ¿es factible? Sí, ¿no? Es una caja. ¿Es viable? ¿Tienes las herramientas para hacerlo? ¿Tienes el soporte para hacerlo? Sí. Entonces, es factible, es viable, se puede desarrollar, se puede implementar. Entonces, ¿qué cosa es? ¿Innovador o no? Sí. Son cosas que podemos hacer y son pequeños ejemplos que realmente nos llevan a hacernos las preguntas si realmente somos innovadores o no y si realmente somos líderes o no. Entonces, recapitulando un poquito y ya para ir terminando, para darle pase al siguiente expositor. Ser líder innovador, ¿por qué es importante? El líder innovador tiene que ser flexible, ¿no? Y hay una gran diferencia entre líder y jefe. Por favor, ténganlo presente siempre. A veces me dicen, yo soy jefe, por lo tanto tengo que ser líder. No necesariamente. Mejor dicho, tienes que ser, no eres. Porque algunos líderes no necesariamente son jefes o algunos jefes no necesariamente son líderes. ¿Ok? Entonces, muchas gracias por estar ahí, gracias por sus intervenciones. Realmente en estos 20 minutos han hablado bastante y eso me gusta, eso es muy bueno, eso es importante. Y los dejo con esto, el verdadero líder es quien potencializa las capacidades de su equipo y hace brillar a su gente. Recuerden, ser líder no solamente se nace, sino también se nace, se hace y seamos líderes innovadores. Muchas gracias y nos vemos pronto. Chao, chao.